Hola jóvenes, ¿cómo están? Bien, corresponde ahora encontrarnos nuevamente para conversar de un tema que es bien interesante con respecto a la física. ¿M? Hasta la clase anterior nosotros ya cerramos este ciclo de la primera unidad que se llama movimiento rectilíneo, ¿no? Las clases de movimiento, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Ya ese tema o esa unidad ya la cerramos precisamente con el ejemplo, perdón, con la acción de que hicimos esta semana pasada, esta semana, que tiene que ver con la prueba. Por lo tanto, ahora me quedó algo que está relacionado con el movimiento, pero que de todas maneras se los voy a explicar, aunque no va a entrar dentro de la evaluación más adelante porque vamos a seguir con otra unidad posteriormente. Pero sí para que tengan idea más o menos de qué se trata, ¿ya? Lo importante para poder comprender esto dentro del movimiento, estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, todo aquel movimiento rectilíneo que tiene una rapidez ya constante, supongamos 48 metros segundo. Significa entonces que del punto A al punto B, este móvil se demoró aproximadamente en cubrir una distancia determinada a un promedio de 48 metros por segundo. Es decir, no hubo ninguna otra variación. No hubo ninguna otra variación. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando este móvil que está acá, ¿sí? Teniendo el mismo punto de inicio, un punto A un punto B, ¿ya? Y teniendo una distancia conocida, ¿ya? Supongamos que sean 1 kilómetro, ¿ya? La distancia, 1 kilómetro, pero su velocidad promedio, la rapidez media, ya definitivamente varió. Es decir, si yo hago un clic en este momento acá, yo voy a ver que probablemente esté en 3 metros segundos. ¿Perfecto? Si yo hago un clic acá, ya definitivamente puede que esté en 8 metros segundos. Y si hago el clic final, obviamente aquí yo tendré que decrecer ¿cómo se llama? La curva y llegaría, perdón, la velocidad media, metros por segundo. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá que si esto yo lo llevo a un gráfico, esto debería ser interpretado más o menos así. Si estamos en 3 metros por segundo, ¿ya? En 3 metros por segundo, yo llegué a esto, ahí, y después empiezo a detener fácilmente. Como pueden ver entonces ahora, ya definitivamente no estamos hablando de una velocidad constante como era acá. Aquí yo estoy viendo que la velocidad promedio me fue cambiando, ¿no? Aquí aceleré en este extremo, aquí disminuí la velocidad. Por lo tanto, este proceso de subir y de bajar la velocidad promedio, ya la rapidez media, es un concepto que se llama aceleración. Aceleración, perfecto. Entonces, la aceleración en el fondo es un cambio de velocidad en un tiempo determinado. Insisto, yo ya no estoy a la misma velocidad constante. Yo, si voy a Santiago, por ejemplo, me voy a 90 kilómetros por hora. Ahí vamos a tener un ejemplo en el cual yo como promedio voy a tener 90 kilómetros por hora. Y por ejemplo, demorarme en 120 kilómetros, me voy a demorar a 90 kilómetros por hora, me voy a demorar, qué sé yo, 1 hora 3/4, ya, 2 horas. ¿Cómo yo lo podría hacer entonces? ¿Cómo yo lo podría hacer para llegar más rápido? ¿Me servirán los 90 kilómetros por hora? ¿O tendré que variar esa rapidez media la tendré que variar? Y si la voy a variar de 90, supongamos ustedes, volviendo al ejemplo del viaje a Santiago, ¿ya? Del viaje a Santiago. Si yo me demoraba entonces entre A y B a un promedio de 90 kilómetros hora, yo me demoraba A y B. Perfecto, movimiento de kilómetros hora. Esta es la velocidad media o la velocidad promedio, la rapidez media. ¿Cómo puedo hacer yo para cortar el tiempo? No es que el tiempo yo lo elimine, simplemente voy a ocupar menos tiempo, pero el tiempo como tal ustedes saben que es una variable independiente. ¿Cómo voy a demorarme menos entonces? Simplemente acelerando. Entonces ya de 90 yo voy a poder llegar a 120 kilómetros por hora. Es decir, como promedio, obviamente, voy a cubrir la misma distancia de los 120 kilómetros de distancia, pero dada el promedio de velocidad, ustedes van a ver acá después en el gráfico que yo definitivamente hice esto. Me mantuve y llegué aquí. Nuevamente, este cambio, ¿ya? Es lo que se llama aceleración. Aceleración. Por lo tanto,
Las aceleraciones las debemos entender como un concepto en el cual yo cambio la velocidad promedio y por lo tanto la puedo cambiar aumentando o disminuyendo. Por lo tanto, cualquier cambio de movimiento, no de movimiento, cualquier cambio de velocidad que yo tenga en un trazo, sea aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad, es lo que nosotros vamos a hablar como aceleración. ¿Ya? Como aceleración. Ok. ¿Necesitan más explicación al respecto? Creo que no, porque esto es sumamente sencillo. ¿Ya? La aceleración es sumamente sencilla, pero vamos a hablar un poquitito más de eso. Entonces, el concepto que vamos a hablar ahora, para que les quede claro, perdón, para que les quede claro, disculpen, está la aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a definir la aceleración? La aceleración la vamos a disminuir, la vamos a entender o la vamos a comprender como el cambio de velocidad promedio, el cambio de rapidez media, el cambio de rapidez media en un trayecto determinado, siendo aumentando la velocidad, o disminuyendo la velocidad media. Entonces, de esta manera, entonces podremos comprender, ¿qué molesta esto? De esta manera, entonces podemos comprender de que, vuelvo a reiterar, la aceleración ya no es un promedio de rapidez, simplemente aquí no existe un promedio, aquí simplemente yo decidí aumentar la velocidad o disminuir la velocidad. Por lo tanto, yo puedo elegir si voy a llegar antes o después. Eso es un proceso de aceleración. ¿Sí? Y manteniendo la distancia, que en el fondo es la misma, simplemente si yo, por ejemplo, a Santiago, que son 120 kilómetros, y quiero llegar en una hora, tendré que acelerar más de 90, 120 kilómetros por hora. Si voy adelantado, muy adelantado a un, a un trabajo que tengo en Santiago, simplemente disminuyo la velocidad. Por lo tanto, ahí estoy dando a entender que la aceleración, insisto, en el fondo de un cuerpo es cualquier cambio que experimente su velocidad, ¿sí? Su velocidad independiente si es aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Eso es importante, si aumenta o disminuye. Ok. Si yo esto, por ejemplo, lo graficara, que algo parecido ya les hice recién, si esto yo lo graficara, ¿sí? Yo podría ver que si tengo acá en el eje de la ordenada y en el eje de la abscisa, aquí recuerden que siempre voy a tener el tiempo, y aquí voy a tener la velocidad promedio, ¿ya? Yo puedo graficar esta aceleración partiendo de esta manera. Por ejemplo, ¿no es cierto? Más o menos así. Esto está un poco más acá. Ahí, por ahí más o menos, ¿no? Por ahí más o menos. ¿Esto qué me está indicando en el fondo? Me está indicando que aquí, yo en el fondo, si esto lo tengo y acá está la velocidad, fíjense ustedes, la velocidad. Fíjense ustedes acá, la velocidad. Fíjense ustedes aquí, la velocidad. Si yo pongo puntos acá en el cual voy mirando cómo va la velocidad, aquí prácticamente va subiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí disminuyó, pero aquí vuelve a subir otra vez. Aquí vuelve a subir otra vez. Pero si yo voy en un auto, obviamente que voy a llegar a mi destino y necesariamente, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué significa esa curva? ¿Aceleré o desaceleré? En el fondo aquí estoy diciendo que en el tiempo yo voy viendo que acá prácticamente la velocidad va bajando, ¿ya? Hasta llegar prácticamente a cero. Aquí detuvo el móvil yo. En este punto se detuvo. ¿Qué tuvo que hacer para disminuir toda esta velocidad? Simplemente frenar. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes la tremenda frenada que me pide, pues o sea, estaba prácticamente un promedio, supongamos que sean 20 metros segundo, y aquí tengo cero, y veamos el tiempo que transcurrió, prácticamente muy poco, por lo tanto, ahí fue una frenada. Entonces, insisto nuevamente, ¿ya? Que la aceleración de un cuerpo está dada porque cualquier cambio de este que experimenten su velocidad del cuerpo, que experimenten de su velocidad en el fondo, siendo la disminución o el aumento de la velocidad. Aquí está claro, ¿no es cierto? Yo partí de una velocidad prácticamente cero, que la puedo llegar acá, ¿no es cierto? En el tiempo 1, ya supongamos, y aquí empezó a acelerar, acelerar, acelerar.
y llega un momento en el cual tengo que disminuir. Aquí tengo que prácticamente disminuir nuevamente. Fíjense ustedes cómo va cambiando. Entonces esto para mí es una velocidad. O sea, la velocidad disminuye o aumenta, disminuye o aumenta. Y aquí lo frenamos violentamente, ¿se fijan? Significa que estábamos en ese momento en el tiempo tanto y estábamos a una velocidad, suponte tú, de 20 metros por segundo y caímos prácticamente a cero nuevamente. Eso es la aceleración. ¿Cómo operacionalmente nosotros obtenemos esta aceleración? Porque ya sabíamos de principio, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. Ya sabíamos de principio que, ustedes ya lo sabían de principio, que la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad o la rapidez media es igual a la distancia partido por el tiempo. ¿Sí? Esa es la ecuación o la razón aritmética para calcular lo que es prácticamente la velocidad. Pero ahora estamos hablando de aceleración, es decir, de un cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración, ¿sí? La aceleración va a ser el cambio de velocidad. Este es el cambio de velocidad. Cambio de velocidad. ¿Ya? Una variable es el cambio de velocidad. ¿De qué va a depender el cambio de velocidad en este momento? Va a depender entonces del cambio de velocidad partido por el tiempo. Esta es la forma de obtener entonces la aceleración. Es el cambio de velocidad. Por lo tanto, si dicen cambio, quiere decir que yo ya no tengo una velocidad. No tengo un solo factor de velocidad. Aquí las velocidades están divididas. A ver si me entienden. Veamos el gráfico. A ver, veamos arriba. Veamos arriba. Supongamos que acá estamos. Vamos aquí y caemos acá. Entonces, si medimos la aceleración en este punto y la vemos la aceleración en este punto, aquí en este punto la velocidad obviamente va a ser mayor, ¿no es cierto? Si lo mido en este momento, la velocidad es mayor. Y aquí la velocidad final de mi punto B, por ejemplo, y este es el punto A, ¿sí? La velocidad final es esta otra velocidad que está acá. Entonces, a esta yo le voy a llamar velocidad final y a esta le voy a llamar velocidad inicial. Es el momento en el cual yo hago la medición del tiempo, en ese momento, en un tiempo determinado. Fíjense que todo está relacionado acá, ¿ven? Todo esto está relacionado acá con el tiempo. Y la velocidad, como decía, es el cambio de velocidad, ¿ya? El cambio de velocidad que ocurre en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. Y este, acuérdense que es el tiempo, y esta es la velocidad. La variable independiente siempre es la abscisa. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Yo aquí tengo una velocidad inicial y aquí tengo una velocidad final. ¿Perfecto? La velocidad inicial en el fondo puede ser para mí en este momento 30 y la velocidad inicial puede ser en este momento 20. Pero acá, como ustedes pueden ver, hay una desaceleración, ¿no es cierto? Este es en el caso de que yo empiezo a disminuir y quiera calcular la aceleración, me va a ser negativa. Por lo tanto, el resultado, si yo veo acá, si esto yo lo llevo a la gráfica que tengo aquí para poder entender aceleración, yo voy a entender que aceleración entonces, matemáticamente, se va a entender como, de otra manera, aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Sí? Velocidad final, velocidad inicial partida por el tiempo. Como en este caso, mi velocidad inicial la tomé acá en este momento, y estoy viendo cómo desaceleré en el fondo, porque es un tipo de aceleración. Aquí en el fondo, si yo te lo reemplazo, se van a dar cuenta que aquí va a salir con signo negativo esto, porque voy a tener, por ejemplo, 20 menos 30. Y al hacer el producto, perdón, al hacer la resta me va a quedar menos 10. Significa que, y el tiempo cualquiera, no importa, este valor que está aquí queriendo decirme aquí que yo desaceleré, empecé a perder velocidad y me detuve, o simplemente en este rango, no, acá me detuve, aquí abajo, pero si yo me di el tiempo acá, desaceleré. Quiere decir que ya mi promedio de velocidad dejó de ser aumentando, sino que simplemente empezó a disminuir. Eso es cuando nos da cero. O sea, en el fondo estoy demostrando que cuando hay una desaceleración, siempre el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque en la fórmula está dado el valor de la velocidad final menos el valor de la velocidad inicial. Y si esto lo llevo yo a las matemáticas, simplemente tengo que restar a 20, le resto 30, por lo tanto me quedan menos 10. Y eso implica que
no hay una aceleración, sino que hay una desaceleración. Se desacelera el móvil. ¿Ok? Bien, veamos el otro ejemplo cuando nos salga como corresponde. El mismo ejemplo. Ojalá me gustaría tenerlos presentes porque de esta manera es la única forma que yo entiendo de que ustedes van a comprender, o sea, que yo puedo entender que ustedes están comprendiendo. Pero bueno, voy a esperar la clase de la semana. Supongamos que yo partí aquí en este momento una aceleración de esta manera. Ahí, perfecto, acá está el 0, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la velocidad, rapidez media. Entonces, el primer clic que voy a hacer aquí, voy a medir la velocidad. A ver, imagínense esto, que cuando están viendo ustedes, por ejemplo, las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, están viendo esto que dan vuelta en bicicleta. Les toman el tiempo en un momento, les toman el tiempo en el otro, y van a ver la diferencia, si aumentó o disminuyó, y ahí van a ver si hay aceleración o desaceleración. En este caso, supongamos que yo le tomo el tiempo acá, el tiempo aquí y la velocidad promedio. Suponte tú que aquí en este momento sean 10 metros segundos. Y suponte tú que van acá, yo le hago el otro clic, ¿ya? Acá tenemos 10 minutos, 10 segundos, supongamos, y aquí ya tengo 10, 20, 30, 40, supongamos, 40. ¿Ya? Vamos a ver entonces de que vamos a ver el punto, vamos a ver acá el otro y vamos a ver cuánto es lo que se demoró en prácticamente acelerar. Esto me está diciendo que está acelerando, porque se fijan que la velocidad media comienza a subir en un término de tiempo determinado, ¿ya? En un término de tiempo. Entonces, aquí yo tengo, si lo llevo hasta la fórmula, voy a ver que aquí está mi velocidad inicial, mi velocidad final, entonces esto lo veo de esta manera. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Si esto lo transformo matemáticamente, me voy a decir que aquí, suponte tú que lleve 30 metros por segundo, por decirte una cosa así, ¿ya? 30 menos 20 partido por el tiempo, ¿ya? Partido por el tiempo. Entre 10 y 40 tengo 30 acá, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver que la aceleración en el fondo, 40 segundos, sí, me demoré, sí, 40 en el fondo. Entonces aquí ya tengo en el fondo la aceleración para mí van a ser 30 menos 10 van a ser 10 partido por el 30, partido por el tiempo. Fíjense aquí que me dio positivo. Uy, qué molesta esto. Fíjense ustedes que dio positivo. Entonces van a ver que cuando me dio positivo es porque yo voy acelerando. Mi cambio de velocidad va en el fondo a aumentar la velocidad. ¿Ya? Aumentar la velocidad. Eso implica entonces que pueden observar que matemáticamente la aceleración es el cambio de movimiento de un móvil, de la velocidad, de la rapidez media de un móvil, que puede ser acelerando o disminuyendo la velocidad. Eso es en el fondo la aceleración. Y aquí me dio positivo, por lo tanto yo ya sé cualitativamente que aquí hay un aumento de velocidad. O sea, hay un aumento, hay una aceleración real. ¿Se recuerdan que en principio me dio negativo? Quiere decir que desaceleró porque yo tengo que detener el auto, desacelero. Pero si voy subiendo en una velocidad constante, un avión, por ejemplo, vamos a poder calcular la aceleración. Entonces, vamos a ver aquí que una de las formas de poder entender o de explicar las fórmulas, porque yo en principio se las hice muy fácil, ¿ya? Vamos a poner aquí cómo matemáticamente se abrevia esto, ¿ya? Entonces tenemos que aceleración es igual a delta V, perdón, delta es la variación, este es un triángulo, delta V partido por delta T, ¿ya? Delta V por delta T, es decir, la variación de la velocidad partido por la variación del tiempo. ¿Y esto cómo lo transformo? Simple, pues, hijo. Hacemos la aceleración. El delta significa una variación. Por lo tanto, ¿cómo lo comparto acá? El delta V está por dos variables, la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, perdón, el tiempo final y el tiempo inicial. ¿Ya? Ahí está, perdón.
o el tiempo 2 menos el tiempo 1, como ustedes quieran verlo, ¿ya? El tiempo 2, que lo podemos poner de esta manera, el tiempo 2 que con el que yo llegué menos el tiempo 1. Y ahí está entonces la expresión, ¿ya? Cómo nosotros podemos obtener y cómo se fundamenta en el fondo el cálculo de la aceleración. Ok. Veamos acá una cosa. Les dije yo, a ver si se me quedó algún detalle acá, que tiempo 2 por tiempo menos 1, sí, ya. Veamos. Ya hicimos el gráfico, ¿no es cierto? La unidad, y siempre el resultado final, perdón, que esto me estaba dando, la aceleración siempre se va a dar en metros por segundo al cuadrado. Siempre va a ser en metros por segundo al cuadrado. Este es un detalle importante, ¿ya? No voy a irme hacia atrás en la fórmula del por qué al segundos al cuadrado. Simplemente, ustedes el resultado final van a decir, entonces, profesor, la aceleración final de este móvil fue de 30 metros por segundo, 30 metros por segundos cuadrados. En el fondo, los segundos yo lo voy a explicar como el segundo al cuadrado, ¿no? Por eso se da de esa manera, por segundos al cuadrado. Entonces, eso es importante que la tengan siempre, ¿no? Por lo tanto, para mí va a ser metros por segundo cuadrado. Perdón, esto lo hacemos de otra manera también, si quieren verlo, más simple. ¿Ya? Ahí, perdón. Lo hacemos como metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y es en el fondo lo que yo voy a ocupar acá. Suponte tú que si esto me diera el tiempo 2 fueran 10 y el tiempo 1 fueran 2, aquí la diferencia serían 8, ¿no es cierto? Por lo tanto sería por segundos cuadrados, entonces yo sé esto que es x por 8 al cuadrado en el fondo. Tiempo por segundo cuadrado. ¿Se fijan? Ok. Veamos un ejemplo. Hay muchas formas de decir, no es tan simple como ustedes lo están viendo, que simplemente aplicar. Lo importante, chicos, que en esto no es memorizar la fórmula ni hacer la operatoria de memoria. Es comprender en el fondo qué está detrás de toda esta fórmula, qué está detrás de todo este sentido, de estos términos que están puestos tanto arriba en el numerador, por el denominador y el multiplicando, que en este caso es la aceleración. Recuerden, entonces, la expresión final son metros por segundo al cuadrado. Entonces, por lo tanto, serán metros por segundo cuadrado, serán 30 metros segundos cuadrados. ¿Ya? 30 metros por segundo al cuadrado. Eso es, en el fondo, lo que ustedes tienen que entender. Ok, veamos un ejemplo acá. ¿Qué tengo? Supongamos, dice, que un ciclista, vamos a hacer aquí una montaña, vamos a bajar. El ciclista está aquí arriba. Un ciclista. Este es el punto de inicio del ciclista. Y este es el punto final. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué me están diciendo? Que el ciclista en el fondo, el tiempo que se va a demorar acá son 10 segundos, perdón. El tiempo en bajar son 10 segundos. ¿Perfecto? Y aquí yo tengo en el fondo la velocidad inicial, a cómo llegó aquí arriba, esto es igual a 3 metros segundos. Y la velocidad final van a ser 8 metros segundos. Es decir, la velocidad final van a ser, la velocidad final es 8 metros segundos. 8 metros segundos, porque ahí estamos hablando de velocidad, no estamos hablando de aceleración, por lo tanto no va a dar los segundos al cuadrado. Hago mi fórmula entonces yo, ¿qué estoy haciendo acá? Hago esto, simplemente digo que aceleración es igual a delta V partido por delta T. Y esto implica, delta, que en el fondo es la velocidad final, que en el fondo es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo 2 y el tiempo 1. Esto en el fondo me va a dar 8 menos 3 partido por el tiempo que en el fondo son 10 segundos. Por lo tanto, si yo calculo acá 8 menos 3 nos va a dar 5, ¿no es cierto? Perdón, que está el enredo ahí.
y esto partido por 10 segundos. ¿Ya? En el fondo lo que me va a servir es que es prácticamente la respuesta. Si yo divido 5 por 10 me va a dar, la aceleración va a ser de 0,5 metros segundo cuadrado. ¿Perfecto? Metros segundo cuadrado. ¿Se fijan entonces? Estoy hablando de una aceleración que en este caso es positiva porque aumentó la velocidad. En el primer caso que yo les di, que me salió por equivocación, lo reconozco, hay una desaceleración porque la aceleración me salió negativa, significa que disminuyó esa velocidad. También es una aceleración. Véanlo de esa manera. Hagamos el mismo ejercicio. Veamos. Veamos acá. Tengo otros por ahí. Pero ya, supongamos. Vamos a poner en una esquina, ya, en una esquina, vamos a poner en una esquina, vamos a poner en una esquina la fórmula. Aceleración es igual entonces a velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Y el resultado me va a dar metros por segundo al cuadrado. Perfecto, eso que nunca se les olvide. Bueno, de acá van a salir las diferentes, si les piden a ustedes el tiempo, obviamente tendrán que hacer la transformación, o si le están pidiendo prácticamente la velocidad, también tienen que hacer la transformación. Entonces, es lo mismo que la fórmula de rapidez, ¿no es cierto? Velocidad, distancia partido por tiempo. Entonces, si les pedían el tiempo, ustedes sabían que tienen que sacar la velocidad, ponerla abajo y quedaría distancia dividido por velocidad y ahí obtienen el tiempo. Bueno, en este caso es prácticamente lo mismo. Si me piden el tiempo, simplemente yo cambio esta distancia y me va a quedar velocidad final menos velocidad partido por la aceleración. Pero sí recuerden que me tienen que dar siempre, mínimo me están dando 2 datos de 3. Ya. Supongamos que vamos a hacer un cabro que viene corriendo. Vamos a parar aquí a alguien y aquí se va a demorar en bajar. Se va a demorar en bajar, suponte tú, 8 segundos. Y la velocidad inicial de él, ¿ya? Va a ser acá 5 metros segundo. No sé qué me va a salir aquí. La velocidad inicial, 5 metros por segundo. Y la velocidad final van a ser 10 metros por segundo. No sé qué me va a salir realmente, lo estoy inventando. Apliquemos la fórmula entonces, saquemos la velocidad, la aceleración. Aceleración entonces es velocidad inicial, perdón, velocidad final, 10 menos 5 partido por 8. Esto significa que vamos a tener 5 partido por 8. Aquí nos va a dar fraccionado, ¿no es cierto? 5 partido por 8 metros por segundo. Esto tengo que hacerla, y esto me va a dar 0, y tanto metros por segundo. Bueno, en el fondo es la misma operación, la diferencia está en que aquí yo estoy disminuyendo, o sea, para alcanzar esta velocidad, para estos 8 segundos bajando esta cuesta, no fue tanto lo que yo aceleré, ¿no es cierto? Fue menos de 1 metro por segundo. Estamos hablando de 1, y tanto, ¿no? 1,1, 1,15 por ahí, más o menos, aproximadamente. ¿Ok? Bien, veamos otros ejemplos. Es simple esto, ¿eh? Aparentemente simple. Aparentemente simple. Miren, veamos ahora. Aquí tengo yo una guía que encontré por ahí buscando, en que, por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, el delta t para nosotros, el tiempo, delta t va a ser 4,7 segundos. 4,7 segundos. Vamos a ver acá entonces, en una pista de aeropuerto. Creo que son 3 casos los que vienen aquí, sí, en una pista de aeropuerto. Ok, yo tengo aquí en el punto de inicio el avión, y partimos todos de 0, por lo tanto mi velocidad inicial es 0, porque estoy detenido, ¿no es cierto? 0, 0, o sea el avión está en la pista para decolar. Entonces aquí vamos a poner que la velocidad final para mí va a ser en el fondo 4,6 metros segundos. 4,6 metros segundo al cuadrado. Perdón, metros segundos. Voy a poner acá velocidad final 2,3. Velocidad final 2,3 metros segundos. Y aquí en este caso voy a poner velocidad final 1 metro segundo.
Observen ustedes qué diferencia hay con las velocidades. Observen ustedes qué hay acá. ¿Ya? Hay en la velocidad, en el 4,6 metros por segundo, 2,3 metros por segundo y 1 metro por segundo. Entonces, en el primer caso dice que el avión parte en reposo y adquiere una velocidad promedio de 4,6 metros por segundo, ¿sí? Y en el fondo, en el tiempo de 7 segundos, 4,7, el delta T, 7 segundos. Fíjense en el segundo avión, parte de 0 y llega a la velocidad final de 2,3. En el fondo, este no aceleró. ¿Cuál aceleró más? Este, ese o ese. Ven ustedes, ¿cuál aceleró más? Simplemente mirando la velocidad final. Simplemente ustedes pueden ver, observar que aquí estaría prácticamente en el fondo, el avión en reposo adquiere una velocidad de 2,3 en 4,7 metros segundos, ¿ya? En 4,7 segundos. Vean ustedes la diferencia entonces. ¿Quién avanzó más en el fondo? ¿Quién aceleró más? Es este comparado con este, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí también pueden ver una tabla comparatoria de las velocidades. A ver. No lo voy a meter con la velocidad tangencial, sino que simplemente vamos a ver aquí un ejemplo, nada más. Con esto vamos a terminar la unidad en el fondo de aceleración, que era simplemente explicarles a ustedes que es el cambio de velocidad, que puede ser aumento o disminución de la velocidad promedio de un móvil que en ese momento se está moviendo. Supongamos, a partir de una gráfica de velocidad, por ejemplo, vamos a poner aquí, si me disculpan, voy a tomar acá la guía para hacer la tabla. Aquí vamos a poner el instante, perdón, instante en segundos, ¿ya? La segunda va a ser velocidad, ¿ya? En metros segundos, y la tercera columna va a ser aceleración. Aceleración, metros por segundo. Metros por segundo cuadrado. Recuerden que la expresión de aceleración es metros por segundo cuadrado. Nunca se les olvide esto. Metros por segundo cuadrado. Pongamos entonces, el tiempo 0 para acá va a ser igual a 0. El tiempo 1 va a ser igual a 1. El tiempo 2, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 va a ser, este es el tiempo 1, perdón. Tiempo 0 es 0, perdón. Tiempo 1 es 1, tiempo 2 es 2. Tiempo 3, es decir, son las mediciones que yo estoy haciendo en el tiempo 3. Veo que el tiempo acá son 3, el tiempo 4 es igual a 4 y el tiempo 5 es igual a 5. Veamos. Aquí la velocidad va a ser la velocidad 0, es decir, va a ser 0, ¿no es cierto? Supongamos que la velocidad 1 va a ser, esto es igual a 0, esto es a 0,8. La velocidad 2 va a ser igual a 1,6. Fíjense lo que está pasando acá. La velocidad 3 va a ser velocidad 3 sub 3. Esto va a ser igual a 2,4. ¿Qué está pasando acá, chicos? La velocidad 4, esto es 3,2. La velocidad 5 va a ser igual a 4. Y para terminar, la velocidad 6 va a ser igual a 6, ¿no es cierto? Y la velocidad 6 va a ser igual a 4,8. 4,8. A simple vista, chicos, a simple vista, los promedios de velocidad, si ustedes los pueden ver, ¿qué está sucediendo acá? ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo la velocidad? Es decir, visto de otra manera, ya que estamos viendo aceleración. Aquí hay un cambio de velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, si hay un cambio hacia adelantarse, hay un proceso de rapidez en este caso. Yo estoy aumentando la aceleración. Y el resultado final en el fondo es que la aceleración 1 me da a mí 0,8 metros segundo cuadrado. La velocidad 2, la aceleración, la velocidad me va a dar, la segunda tabla me da 0,8. La otra aceleración me va a dar 0,8. Y la tercera me va a dar 0,8.
la aceleración. ¿Qué pasó aquí con la aceleración, chicos? Se mantiene exactamente igual. Y si esto yo lo llevo después, yo lo llevo a un gráfico, y después lo llevo a un gráfico, ¿ya? Yo lo llevo a un gráfico, se van a dar cuenta que es una recta cuyo origen es 0, 0, es una recta totalmente ascendente de esta forma. Las velocidades van a ir subiendo. El tiempo, van a ir, acá están los tiempos 1, tiempo 2, pero el resultado de la aceleración al final va a ser una aceleración constante. Vean ustedes. Aquí no hay esto, sino que simplemente es una velocidad constante, es como un cohete. ¿Se fijan? O sea, hay aquí en el fondo un cambio de velocidad. Y al haber un cambio de velocidad, yo puedo hablar precisamente de lo que es la aceleración. Esto es lo que yo quería mostrarles, chicos, en el fondo. Quería mostrarles en el fondo el concepto de aceleración, que en el fondo es un movimiento, pero que el movimiento en vez de ser, estamos hablando de movimiento rectilíneo en todo caso, no estamos hablando de otro tipo de movimiento que se llama tangencial. Pero si ustedes lo comparten, o sea, lo comparan en el fondo, la rapidez promedio en el fondo es distinta a la aceleración, porque en el fondo la rapidez promedio no existe acá. Aquí existe un cambio de aceleración, de velocidad, que va siempre en aumento. Por lo tanto, definimos finalmente aceleración como el movimiento, como el cambio de velocidad de un móvil, que puede ser tanto hacia adelante acelerando o disminuyendo la aceleración. Eso es en el fondo la aceleración. Y que nunca se les olvide que la aceleración se compone entonces de aceleración es igual a delta V partido por delta T, que en otras palabras es, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo 2 menos tiempo 1. Y eso nos va a dar metros por segundo dividido por segundo cuadrado. Nunca se les olvide. Que tengan un buen fin de semana, cuídense a todos, entre todos, y espero verlos luego. ¿Ya? Que estén bien. Un placer haber estado con ustedes. Nos estamos viendo luego. Chao, chao.